A 50 años de servicio como docente, la maestra Ercilia Córdoba Morán habló de cómo, a partir de la necesidad de salir adelante y motivada por su papá, el profesor Luis Córdoba Reyes, estudió en una escuela normal rural, en donde más tarde se dio cuenta que su vocación era ser docente. Pudiéramos decir que fue la necesidad, porque yo provengo de una familia muy humilde, cuya cabeza era el profesor Luis Córdoba Reyes, quien era un hombre muy enterado sobre la política que había en el país. Por lo tanto, él supo cuando José Vasconcelos, siendo secretario de Educación Pública, quiso resolver el problema del analfabetismo, quiso resolver el problema del atraso académico y cultural del país, y empezó a construir, pudiéramos decir, las herramientas que le podían permitir sacar del atraso a nuestra patria. Y dentro de las herramientas que formó y construyó con mucho tino José Vasconcelos fue formar maestros. Y para formar maestros tuvo que fundar las escuelas normales rurales, que albergaron a cientos de miles de hijos de campesinos, de obreros, de gentes de escasos recursos, que encontraron en la tarea de las normales rurales la alternativa para solucionar su desarrollo, para solucionar su objetivo de vida. Mis padres, repito, encabezados por Luis Córdoba Reyes, que era el jefe de la familia, nos mandó a todos sus hijos a educarnos en las normales rurales. Somos 12 hijos y todos pasamos por las normales rurales. Yo estudié en la Escuela Normal Rural Teteles de Ávila Castillo, Puebla, y pues lo único que había de alternativa es salir de maestra. Entonces, por eso digo que lo que me impulsó inicialmente fue la necesidad. Pero mi padre era maestro. Y al salir yo de la normal, recuerdo que a la altura del primero de profesional, en una clase que teníamos sobre psicotécnica pedagógica, me hice claridad y pensé para mí, todos estos años que he estado aquí en la normal y los que me restan, me he estado preparando para enseñar. Me he estado preparando para ir a las comunidades rurales y hacer que la gente aprenda y lea y escriba y cante y declame y se sienta más a gusto con su vida. Me hice esa claridad en primero profesional y desde ahí como que me identifiqué con la tarea. Y si, habiendo sido el impulso inicial la necesidad, creo yo que a lo largo de los años en los que recibí mi preparación me convencí, y cuando tuve que irme a la Sierra Norte, porque es ahí donde inicié propiamente a desempeñarme como profesora, pues me sentía muy contenta y muy a gusto. Yo estuve en una comunidad muy alejada que se llama Tlachaloyan, del municipio de Zacatlán, Puebla. Era una comunidad fundamentalmente indígena, con chozas de tablas, con muchas carencias como falta de carretera, falta de luz, falta de agua potable, etcétera, etcétera. Pero yo me sentí muy a gusto en ese lugar, tardé 3 años y puedo decir que me retiré con el afecto y con la consideración de todos los habitantes. Asimismo, la también líder de Antorcha Revolucionaria en Atlixco, Matamoros, habló de que las reformas y la educación en México no está pensada en el futuro, ya que siguen trabajando con la idea del capitalista y la enseñanza mecánica. Solo vamos a cambiar la educación en este país si pensamos en el futuro, porque hasta ahorita todas las reformas educativas y todos los actores de la educación no piensan en el futuro, aunque digan que piensan en el futuro. ¿Por qué no piensan en el futuro? Porque toda la educación que damos, toda la educación que se nos dicta, es para crear individuos que se identifiquen con el sistema, que lo sostengan, que trabajen para él y que den de sí lo mejor para hacer que el capitalismo en concreto se conserve y siga triunfante en toda la orbe. Y bueno, la verdad es que eso va cayendo por su propio peso. Ya se ve que el capitalismo como modo de producción
está fracasando, que se está creando una alternativa muy interesante, encabezada por Rusia, por China, que habla de un mundo multipolar. Y en ese mundo multipolar no van a caber todos los profesionistas que se están forjando para adecuarse al actual sistema y para sostenerlo. O sea, tenemos que educar a las nuevas generaciones con la idea de participar en un mundo multipolar. Tenemos que pensar en individuos que transformen, en individuos que cambien, en individuos que entiendan la realidad social, intervengan en ella y logren crear mejores condiciones para ellos mismos. Para mi gusto, esa es la principal deficiencia de la educación en nuestro país. Y bueno, si quisiéramos particularizar algunas cosas, yo pienso que uno de los defectos mayúsculos de la educación en México es la enseñanza mecánica. Nosotros, los maestros sobre todo, no tenemos claridad respecto al movimiento, respecto a que la realidad es cambiante y en todo momento se transforma y nos exige nuevas conductas. Y eso no lo hacemos. Nosotros enseñamos como si las cosas estuvieran petrificadas, como si la enseñanza, como si los conocimientos no variaran, como si no tuvieran pasado, ni tuvieran presente, ni tuvieran futuro. Y esa forma de mecanizar la enseñanza hace que nuestros alumnos también sean mecánicos, que no sean capaces de abstraer, que no sean capaces de conceptualizar, que no sean capaces de realizar análisis verdaderamente pues transformadores. Y hacemos también a gente que sistematiza su conducta y repito que se adecua a las circunstancias y cuyo objetivo final es pues poder sobrevivir en este sistema. Y eso definitivamente es un error, es un error. No debemos de querer sobrevivir en este sistema, tenemos que cambiar este sistema, pero la enseñanza que se nos da nos lleva a ese tipo de conducta. Por otra parte, resaltó que los docentes deberían de ser agentes del cambio. Sin embargo, la educación de los maestros también es mecánica y no hay preocupación para que los niños aprendan. Deberían de ser transformadores, deberían de ser motores, deberían de ser agentes del cambio. Pero desgraciadamente también la enseñanza que recibimos los maestros también es mecánica. Y entonces caemos en una rutina verdaderamente terrible. Ir a dar nuestra clase, tratar de salir lo más temprano posible, llegar a nuestra casa, pues a veces ocuparnos de las tareas que nosotros mismos ponemos, ponernos a calificarlos, quizás medio darle una lectura ligera a lo que vamos a enseñar y asunto que se termina. No hay más preocupación, no hay más emoción, no hay ganas de descubrir y de crear y de hacer también que nuestros niños descubran y crean. No es la generalidad. Yo creo y también puedo afirmarlo que hay maestros que sí hacen su labor con verdadera pasión, que sí hay maestros que profundizan en lo que enseñan, que tratan de encontrar referentes, que ligan a lo que están enseñando con el pasado, con el futuro y con el presente. Pero la gran mayoría de nosotros tiene una dinámica muy difícil de superar. Sobre todo también porque no tenemos las condiciones. ¿Dónde vivimos los maestros? Los que mejor vivimos. Pues tal vez en un departamento, tal vez en una casa propia, pero yo aseguro que debe ser rarísimo, no sé, un porcentaje mínimo, la casa que habitan los maestros donde existe una biblioteca. Un espacio para cultivarse, un espacio para trabajar, un espacio para estudiar, un espacio para reflexionar, un espacio para enamorarnos de la ciencia y por lo tanto ser transmisores de esa misma con toda la pasión que se requiere. Para STV Puebla, Olimpia Paredes.